Amigos, hoy en Claroscuro tuvimos a Harry Hoffman, que es el representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas. El 17 de agosto firmamos un acuerdo de cooperación con el gobernador de Tamaulipas, en Tampico, y ahora obviamente hemos estado preparando esta misión para poder tener una interacción más cercana con diferentes secretarios de gobierno, así como con representantes de las diferentes entidades gubernamentales, universidades, organizaciones de la sociedad civil, para poder identificar, bueno, qué es lo que, entre todos los retos que de repente estamos enfrentando, cuáles son los temas que más importantes o los que más prioridad le quieren dar en la ejecución de este acuerdo. Es un acuerdo muy distinto a la forma tradicional como lo solíamos operar como Fondo de Población de las Naciones Unidas. Cuando nosotros nos crearon en 1969, todavía reinaba la idea de que había países pobres, había países ricos y había países entre medio, que era la Unión Soviética y China, que en realidad estaban un poco apartados. La relación principal era entre el primer mundo y el tercer mundo. Y la idea era de que mediante la transferencia de recursos podríamos tratar de promover el desarrollo en esos países. Eso es cierto, pero obviamente la transferencia de recursos más importantes que dio lugar en este desarrollo del mundo era la inversión de capitales de los países ricos, pero también de los países en los países mismos, en las economías, no tanto la cooperación externa. Poco a poco la cooperación externa, en la forma tradicional, empezó a perder bastante su importancia. Lo mismo obviamente en el caso de México. México, un país de renta media alta, ya no podemos hablar de países pobres y países ricos. Hay pobreza, pero no necesariamente México es un país pobre. México es un país de gran estatura, es una de las potencias económicas a nivel mundial. Entonces, definitivamente la idea de estar apoyando a México con cooperación externa, bueno, ¿cuánto estaríamos hablando? ¿Un par de millones? ¿Qué te importa? O sea, en realidad eso no va a ir a nada. Si es realmente el comercio internacional que está generando suficiente capital. Lo que sí está pasando, obviamente, en el caso de México, es todavía una desigualdad abismal a nivel de la sociedad. Y definitivamente muchos de los problemas que México está enfrentando, podemos ver también que en sus raíces está esta desigualdad en una sociedad en donde en realidad todo el mundo debería ser igual, ¿no? En términos de su posición frente a la ley. Y no debería necesariamente importar que uno tiene más dinero que el otro o que uno tiene más fuerza física que otro como para poder tener derechos, ¿no? Y lamentablemente sí es así que en el caso de México estamos hablando de una desigualdad que es equivalente a la desigualdad que tenemos en Sudáfrica, donde por ley durante 80 años hubo un apartheid, una designación oficial de que había gente más importante que otros. O sea, había realmente una desigualdad creada de forma institucional. Exactamente. Entonces, aquí, política pública, muy importante, porque es a través de las políticas públicas que uno puede empezar a definir cómo se puede ir cambiando esas condiciones para entonces lograr una situación en donde no necesariamente todo el mundo tiene que ser igual, porque obviamente no, ya sabemos de las experiencias que se han tenido en el siglo XX en torno a esta idea de poner a todos igual y bajo un régimen muy estricto. Definitivamente eso no va a funcionar. Pero lo que sí debería haber es que una situación en donde obviamente no importa el nido en donde uno nace, en términos de su capacidad de poder de repente desarrollarse a su pleno potencial. Una sociedad que realmente quiera avanzar tiene que tener esta capacidad de poder asegurar de que haya movilidad social, que haya capacidad de poder desarrollarse como joven, aprovechando las oportunidades que deberían estar a su disposición, los derechos humanos en educación, salud, etc.
como para lograr también una sociedad en donde realmente por meritocracia logran a sobresalir los mejores. Y obviamente entra la suerte, entra muchos otros factores que de repente hacen que uno sale con más digamos, facilidad por la vida y bueno, y también por la constitución mental de repente uno que se siente más feliz que el otro. No estoy predicando para nada la igualdad para todos, pero sí estoy tratando de llegar a una situación en donde podemos realmente decir que estamos generando las condiciones para que todo joven pueda desarrollarse a su pleno potencial.